La cinemática directa puede definirse como el análisis que permite conocer la postura del marco de referencia en algún cuerpo rígido de una cadena cinemática. Debido a la interacción de los cuerpos que la conforman, este análisis debe hacerse de manera recursiva, como se mostró en la lección sobre parámetros de Navier-Hartenberg. En esta clase desarrollaremos la cinemática directa utilizando matrices de transformación homogénea. Primero, recuerda que una cadena cinemática puede ser abierta o cerrada. En el caso de los robots industriales convencionales, estos son cadenas cinemáticas abiertas, ya que su extremo no se encuentra fijo a ninguna superficie. Para analizar cualquier robot de este tipo, basta con definir los vectores o líneas en el espacio hipercomplejo que representarían la distancia entre diferentes marcos de referencia acoplados a cada cuerpo rígido. Esto nos permite hacer un análisis recursivo desde la base del robot, pasando por cada uno de los marcos de referencia dentro de la cadena cinemática y terminando en el marco deseado. Esto quiere decir que si existe un cambio lineal o angular en alguno de los marcos de referencia, todos los subsecuentes a este cambiarán su posición y o orientación, haciéndolos dependientes de los cambios internos en la cadena cinemática. Por ejemplo, un cambio angular en el marco de referencia acoplado a la articulación señalada desplazaría el marco del efector final hacia arriba o hacia abajo. Antes de intentar analizar un robot muy complejo, comencemos por estudiar uno con 2 grados de libertad. Si quieres saber cómo definir los grados de libertad o coordenadas generalizadas de un sistema dinámico, no dudes en ver nuestro curso Control de Sistemas Dinámicos, que se encuentra disponible en esta plataforma. Comenzamos estableciendo nuestra ecuación recursiva definida en la clase anterior. Recuerda que esta nos permite conocer la cinemática directa del iésimo cuerpo rígido a partir del cuerpo rígido anterior y la postura relativa entre ambos. Luego, enumeramos cada uno de los marcos de referencia del sistema. Recuerda que el marco inercial es el marco cero y también considera que cuando la cadena cinemática o robot están fijos a una superficie, el marco de referencia inercial y el de la base se encuentran en el mismo lugar, pero no son el mismo. Además, debido a que el marco de referencia inercial no se mueve linealmente ni angularmente, entonces su representación se da con una matriz identidad. Recuerda que no existe una única manera para establecer los marcos de referencia. Todo dependerá de la configuración del sistema por analizar y lo que tú estés buscando conocer. En este caso, nos interesa estudiar la posición del extremo del robot, por lo que los marcos de referencia relacionados con el cambio en su postura están en las articulaciones. Comenzando con el marco I igual a 1, que pertenece a la primera articulación, la representación matemática depende del ángulo de giro θ1. Entonces, el movimiento relativo entre el marco 0 o inercial y el marco 1 es solamente la rotación sobre el eje Z. Para pasar al siguiente marco de referencia, dependemos del resultado anterior. Además, considera que el movimiento relativo entre ambos está dado por su distancia sobre el eje X, que es fija ya que el cuerpo rígido no cambia su longitud en ningún momento. Por último, solamente debemos movernos hasta el último marco de referencia de la cadena cinemática. Esto depende del giro de la segunda articulación, seguido de la distancia sobre el eje X entre los marcos de referencia 2 y 3. Nota que no escribimos completamente la ecuación recursiva definida en la clase anterior, ya que los términos no utilizados son matrices identidad debido a que esos movimientos no se realizaron como ocurre con los otros presentados en las ecuaciones anteriores. Ya que el cálculo de la cinemática directa puede ser demasiado complicado cuando se tienen más de 2 elementos en una cadena cinemática, es posible entonces utilizar un algoritmo numérico para obtener las ecuaciones simbólicas
de nuestro sistema. Vamos a utilizar MATLAB u Octave Online para calcular la cinemática directa del ejemplo mostrado hace unos momentos. Primero tenemos que definir cada una de las librerías o funciones que van a representar los movimientos de rotación en cada uno de los ejes coordenados, así como sus movimientos de traslación. El uso de corchetes o brackets en cada una de las filas de las matrices es debido a que Octave no reconoce los elementos simbólicos dentro de una matriz. La única manera de que estos puedan ser utilizados en estos sistemas es colocando este tipo de elementos. Pero si tú quisieras utilizar elementos numéricos como 3, 5, pi, etc., aún así esto te puede funcionar. Entonces, para probar nuestras librerías, basta con crear una función simbólica sims x, y, z. Vamos a utilizarlos como la rotación en cada uno de los ejes y tx, ty y tz para cada una de las traslaciones sobre los ejes coordenados. Ahora podemos establecer una matriz de rotación sobre el eje Y con el eje de rotación Y. Y listo, obtenemos nuestra matriz de transformación homogénea de manera simbólica. Ahora necesitamos construir el algoritmo recursivo para obtener la cinemática directa de nuestra cadena cinemática. Esto se va a lograr al establecer un elemento que nos permita almacenar cada uno de los parámetros de Navier-Hartenberg de cada uno de los marcos de referencia a analizar. Lo más sencillo es utilizar una matriz, donde cada una de sus filas va a representar los 4 parámetros de Navier-Hartenberg que tenemos que extraer para llevarlos hacia las matrices Rx, Ry, Rz, Tx, Ty o Tz y después multiplicarlas recursivamente para obtener la cinemática directa. Para esto vamos a crear una matriz de Navier-Hartenberg solamente para simplificar el algoritmo recursivo. Entonces comenzamos poniendo los brackets y ponemos los brackets también para cada una de las filas que vamos a estar creando. Para el primer elemento tenemos una rotación sobre el eje Z, ninguna traslación sobre ese mismo eje, ninguna traslación sobre el eje X y ninguna rotación sobre el eje X. Para el siguiente marco de referencia, lo único que tenemos es una traslación sobre el eje X, por lo que la rotación y traslación sobre el eje Z se mantienen como 0. Posteriormente incluimos Tx y no existe ninguna rotación sobre el mismo eje X, entonces lo dejamos como 0. Para el último marco de referencia tenemos una rotación sobre el eje Z, el cual vamos a llamar Z, después ninguna traslación sobre el eje Z y una traslación sobre el eje X, así como ninguna rotación sobre el mismo eje. Y listo, tenemos una matriz simbólica que nos va a ayudar a extraer los valores o los parámetros de Navier-Hartenberg para nuestro algoritmo recursivo. Ten en cuenta que estamos utilizando el mismo ángulo de giro Z y la misma traslación en X. Te recomendamos que tú utilices diferentes variables para cada uno de los elementos y desplazamientos que vayas a utilizar en tu sistema. Para crear el algoritmo recursivo, lo único que tenemos que hacer es crear una función que vamos a llamar forward kinematics de Navier-Hartenberg y vamos a crear nuestra función, cuyo argumento de salida va a ser una matriz de transformación homogénea, kinematics de Navier-Hartenberg. Escribimos el argumento de entrada que va a ser la matriz de Navier-Hartenberg que nosotros creamos. Como bien sabes, comenzamos desde la base y nos dirigimos hacia el efector final. La primera ecuación para la cinemática inversa contiene los elementos i e i-1. Entonces, tú podrías comenzar con un ciclo for con i igual a 0 o 1, de acuerdo a cómo es tu lógica de programación. En este caso, nosotros vamos a comenzar con un i igual a 1 y nos vamos a detener hasta el enésimo elemento. Ahora, para conocer cuántos elementos tiene nuestra cadena cinemática, lo único que tenemos que hacer es escribir el comando size y asignarlo como argumento a nuestra matriz de Navier-Hartenberg, donde m va a ser el número de filas de nuestro sistema o número de marcos de referencia que nuestros parámetros de Navier-Hartenberg hacen referencia, y n es el número de columnas, que sabemos que siempre va a ser 4.
Entonces, utilizamos for i equal 1 to m y cerramos nuestro ciclo for. Establecemos nuestra matriz de transformación homogénea H, la cual tiene que premultiplicarse por el elemento anterior. Entonces podemos decir H igual a H por cada uno de los parámetros de Navier-Hartenberg. Ahora, cuando H no ha sido inicializada, es decir, cuando estamos en el primer ciclo iterativo de for, el valor de H va a ser nulo. Entonces va a existir un error al momento de echar a andar este algoritmo, por lo que únicamente tenemos que crear como condición inicial nuestra matriz de transformación homogénea que va a representar el marco de referencia inercial con una matriz identidad. Esta se puede crear con el comando i, cuyo argumento es 4. Ok, entonces procedemos a hacer la multiplicación como lo establecimos con los parámetros de Navier-Hartenberg. Primero, la rotación sobre el eje Z con su respectivo argumento, después la traslación sobre el eje Z con su respectivo argumento, la traslación sobre el eje X con su respectivo argumento y la rotación sobre el eje X con su respectivo argumento. Entonces, lo que vamos a hacer es iterar sobre cada una de las filas de la matriz de Navier-Hartenberg y de esa fila en la que nos encontramos vamos a extraer cada uno de los elementos. Entonces vamos a escribir de Navier-Hartenberg y el argumento va a ser la fila i, que es la actual del ciclo for. Vamos a escribir coma 1 porque la primera columna de cualquier fila de nuestra matriz de Navier-Hartenberg representa la rotación sobre el eje Z. Este mismo principio lo vamos a utilizar para cada uno de los elementos de nuestro sistema. Para el caso de la traslación en Z requerimos la columna 2, para la traslación en X la columna 3 y para la rotación en X la columna 4. Ahora vamos a probar este algoritmo al crear las variables de nuestro sistema. Recordemos que tenemos un ángulo de giro θ1 y θ2, además de una longitud 1 y una longitud 2. Posteriormente creamos la matriz de Navier-Hartenberg, en donde el primer elemento es una rotación θ1 sobre el eje Z, luego no existe ninguna traslación sobre el eje X y ninguna rotación sobre el eje X. Posteriormente, procedemos a ir hacia la siguiente fila de nuestra matriz, donde ahora tenemos que no existe ninguna rotación sobre el eje Z, ninguna traslación sobre el mismo eje, pero sí existe una traslación sobre el eje X, amén de que no hay ninguna rotación sobre ese mismo eje. Posteriormente nos vamos al último elemento, en donde nosotros tenemos una rotación sobre el eje Z con un ángulo θ2, ninguna traslación sobre el eje Z y una traslación sobre el eje X con una dimensión L2. Asimismo, no existe ninguna rotación sobre el mismo eje. Listo, tenemos nuestra matriz de Navier-Hartenberg con los parámetros necesarios y ahora procedemos a correr el algoritmo. Simplemente escribimos forward kinematics dh, introducimos la matriz de Navier-Hartenberg y va a proceder a hacer el cálculo. Como puedes ver, obtuvimos nuestra matriz de transformación homogénea completa sin simplificar. Es posible que observes que solamente las casillas relacionadas al giro sobre el eje Z se encuentran con valores simbólicos. El resto se encuentra con 0 y esto quiere decir que nuestro cálculo es correcto, amén de que la traslación del efector final solamente ocurre sobre los ejes X y Y. El hecho de que veas partida la matriz de esta manera es para ahorrarle espacio al programa y que pueda mostrarte toda la información sin necesidad de saturar la línea. Algo que puedes hacer es utilizar la función simplify en caso de que tu ecuación sea demasiado larga y nos da una forma compacta de la matriz de transformación homogénea. Como has podido observar, la obtención de la matriz de transformación homogénea de cada uno de los marcos de referencia
de tu cadena cinemática depende de cómo es que ordenes esos marcos de referencia y cómo es que establezcas los parámetros de Navier-Hartenberg de tu sistema. En la siguiente lección utilizaremos este mismo principio, pero ahora utilizando cuaterniones duales. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.